sistema límbico. ¿Ok? Lo más importante que deben saber es que la razón de ser de por qué hemos juntado ambos temas en uno solo es básicamente esto. Que ambos sistemas están en realidad conectados y esta conexión real existe gracias al hipotálamo. ¿Sí? El hipotálamo es el eje de control tanto de la respuesta vegetativa, endocrina, y hemos visto que casi todos los ejes endocrinos empiezan por esta conexión hipotálamo, hipofisiaria, glándula periférica, pero también es parte de la conexión que regula la respuesta conductual, emocional, motivacional y que va a proyectar eferencias hacia el lóbulo frontal para regular la respuesta ejecutiva. ¿Okay? Entonces, existe una conexión real entre el sistema límbico y el sistema nervioso autónomo. Eso va a explicar por qué cuando nosotros experimentamos ciertas emociones, usualmente esto se acompaña a su vez de respuestas autonómicas. Es decir, cuando nosotros estamos ansiosos, taquicardizamos, dilatamos las pupilas, sudamos, ¿sí? Nos estreñimos, retenemos orina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, las respuestas emocionales se acompañan de respuestas autonómicas por esta conexión hipotalámica. ¿Okay? Vamos a empezar hablando primero del sistema nervioso autónomo. ¿Okay? ¿Qué diferencia existe entre el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo? Todos sabemos que el sistema nervioso autónomo es un sistema involuntario, mientras que el sistema nervioso somático es un sistema voluntario. ¿A qué nos referimos con esto? Que el sistema nervioso somático está destinado a controlar básicamente al músculo esquelético, mientras que el sistema nervioso autónomo va a controlar básicamente el músculo liso visceral, las glándulas en toda su naturaleza, desde las glándulas más grandes como las glándulas salivales hasta las glándulas más pequeñas como las glándulas mucosas del tracto respiratorio o las glándulas secretoras del tubo digestivo, y a el músculo cardíaco y la secreción de los adipocitos, la liberación básicamente de ácidos grasos, de síntesis de estos a nivel de los adipocitos. Entonces, las dianas del sistema nervioso autónomo son músculo liso, miocardio, glándulas y tejido adiposo. Y el control a este nivel es un control involuntario, que en ambos casos, tanto en el somático como en el autónomo, para mediar estas respuestas obviamente se necesitan estímulos. Y estos estímulos van a ser estímulos sensitivos. En el caso del somático, nosotros tenemos neuronas sensoriales que recogen estos estímulos de la superficie corporal. En el caso del autónomo también vamos a tener neuronas sensoriales, pero la diferencia es que estas neuronas sensoriales van a estar en las vísceras profundas y van a detectar los estímulos químicos o estímulos mecánicos, pero de las vísceras. De esta manera, por ejemplo, cuando una víscera se distiende, la distensión es un estímulo que va por una neurona sensitiva y que promueve, por ejemplo, una respuesta visceral autonómica parasimpática que hace que la víscera se contraiga para que vacíe su contenido. ¿Okay? Entonces, en ambos sistemas yo necesito neuronas sensoriales, solo que lo que difiere es dónde están ubicadas estas neuronas sensoriales y qué tipo de estímulos sensoriales sensan. ¿Okay? Y luego vamos a mediar respuestas y estas respuestas van a variar de diana entre el somático y el autónomo. Ahora, cuando nosotros nos mencionan sistema nervioso autónomo, usualmente pensamos en simpático y parasimpático. Sin embargo, recuerden que estas son las eferencias, es decir, las rutas de salida de la información para regular la respuesta autónoma. Se supone que, igual que en el sistema somático, yo necesito, antes de estas rutas de salida, centros de control. Entonces, es muy importante que tengamos claro dónde están esos centros que controlan cuándo se activa el simpático, cuándo se activa el parasimpático, porque al final el simpático y el parasimpático solo lo que están haciendo es llevar la orden al órgano diana, pero ¿y quién dio esa orden? Para eso tenemos que conocer cuáles son los centros de control autónomo. ¿Sí? ¿Dónde están estos centros de control autónomo? ¿Sí? Entonces, primero, si esto es involuntario, ¿estará implicada la corteza cerebral? No, porque por algo es involuntario. Se supone que estos centros de control son centros de control subcortical. Entonces vamos a ver que los centros de control subcortical, básicamente del sistema nervioso autónomo, están ubicados en el hipotálamo y en el tronco encefálico. ¿Sí? En el hipotálamo y en el tronco encefálico se van a encontrar estos centros que van a regular la respuesta simpática o parasimpática. ¿Okay? Sobre todo nos vamos a centrar un poquito
ratito en esto del tronco encefálico. Tenemos un poquito acá, ¿sí? En el tronco encefálico existen el sistema reticular. El sistema reticular es una serie de núcleos que están destinados no solamente a hacer control autónomo, sino a controlar una serie de funciones complejas de nuestro cuerpo que son involuntarias. Por ejemplo, el estado de sueño-vigilia es algo que es regulado por el sistema reticular. Y no necesariamente esta es una respuesta autonómica, porque no es que para que esté despierto se active el parasimpático, cuando esté dormido el simpático, no es así. Es simplemente una respuesta que se regula por ritmos circadianos y por descarga neuronal mediada por el tronco encefálico a nivel del sistema reticular. Pero sí es cierto que dentro de este sistema reticular existen algunos núcleos que sí implican respuestas simpáticas y parasimpáticas. Por ejemplo, dentro de estos núcleos del sistema reticular tenemos al famoso núcleo del tracto solitario, ¿sí? Que es un núcleo que ya hemos estudiado antes. ¿A qué estaba asociado el núcleo del tracto solitario? Control de temperatura. Al control de temperatura. Control de la presión. Control de la presión arterial y control de qué más? De la respiración. ¿Sí? Los centros de control cardiovascular y respiratorio están dentro del núcleo del tracto solitario, que a su vez está dentro del sistema reticular. El famoso centro amniótico, neumotáxico, dorsal, ventral, Boxinger, Boxinger, todos esos centros son parte del núcleo del tracto solitario. Lo mismo con el centro cardioacelerador, cardioinhibidor, vasodilatador, vasoconstrictor. Esos centros también son parte del núcleo del tracto solitario. Pero así como dentro de la sustancia reticular está este centro de control cardiorrespiratorio, que es el núcleo del tracto solitario, también hay otros centros que controlan, por ejemplo, la función vesical, que controlan la peristalsis digestiva, que controlan la respuesta de mesis, que controlan, por ejemplo, respuestas autónomas vinculadas a estímulos sensitivos. Entonces, existe una serie de núcleos específicos para regular cada una de las respuestas autonómicas dentro de este tronco encefálico. Pero, como verán ahí en el gráfico, estos centros son influenciados por el hipotálamo. Y este hipotálamo, a su vez, va a ser influenciado por el sistema límbico y por la corteza, ¿sí? Entonces, sabiendo ya que entonces el lóbulo frontal, sobre todo, va a ser el principal encargado de esta influencia junto con el sistema límbico sobre el núcleo hipotalámico y sobre los centros de control reticular del tronco, se va a explicar por qué cuando se den ciertos procesos en el lóbulo frontal y en el sistema límbico van a aparecer a la par respuestas vegetativas. ¿Ok? Muy bien. Y entonces ahora sí hablemos de las eferencias simpática y parasimpática. ¿Ok? Primero tenemos que diferenciar qué características tienen estas eferencias autonómicas comparadas con las eferencias somáticas, ¿sí? En las eferencias somáticas, en el sistema nervioso somático, la neurona motora inferior, que era una neurona que o estaba en el asta anterior de la médula o estaba en el núcleo motor de un par craneal, por ejemplo, en el caso del nervio facial, ¿sí? La neurona salía del sistema nervioso central, es decir, del tronco de la médula, y su axón iba periféricamente para terminar directamente en mi órgano diana, que en este caso es el músculo esquelético, formando las famosas uniones neuromusculares. Es decir, había una conexión entre una neurona que era parte del sistema nervioso central y mi órgano diana periférico, ¿sí? Eso no va a pasar en el sistema nervioso autónomo, ¿sí? En el sistema nervioso autónomo va a haber una conexión de la neurona que está en el sistema nervioso central con otra neurona periférica que se va a ubicar en una estructura que vamos a llamar el ganglio autónomo, y es el axón de la neurona del ganglio autónomo, es decir, ya de la neurona periférica, el que termina en mi órgano diana, ¿sí? Entonces no existe esta conexión directa, es una conexión intermediada por un ganglio autonómico, ¿ok? Importante aquí mencionarles que la característica más importante de esto es que estos ganglios autónomos van a variar de ubicación dependiendo si estamos en eferencia simpática o si estamos en eferencia parasimpática. Denme un minuto, por favor. ¿Aló? Hola, María. En la siguiente imagen vamos a ver esta diferencia, ¿ya? El hecho de que en las eferencias autonómicas tengamos la presencia de ganglios
hace que entonces tengamos en esta conexión periférica dos tipos de fibras. Las fibras preganglionares, que son los axones de las neuronas que vienen del central hacia el ganglio, ¿sí? Este primer axón de acá, que viene de la neurona que está en el sistema nervioso central y que se proyecta al ganglio, le vamos a llamar fibra preganglionar. Y al axón de la neurona que está en el ganglio y que termina haciendo la conexión con el órgano diana, a esta fibra le vamos a llamar fibra postganglionar. ¿Okay? La característica es que ambos, tanto el simpático como el parasimpático, van a tener fibras pre y fibras post. En ambos, las fibras preganglionares son fibras colinérgicas, es decir, fibras que producen acetilcolina, ¿sí? Tanto en simpático como en parasimpático, por eso lo hemos puesto ahí en rosado, las fibras son colinérgicas, productoras de acetilcolina. Y eso pasa porque las neuronas que están en los ganglios se caracterizan por tener receptores nicotínicos, es decir, esta conexión entre la primera y la segunda neurona en el autónomo siempre es a través de acetilcolina y de receptores nicotínicos, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que difiere entre ambos? Las fibras postganglionares, ¿ok? En el parasimpático, las fibras postganglionares, igual que las pre, son colinérgicas, es decir, liberan acetilcolina hacia los órganos diana. Y la característica es que para que yo vea estos efectos parasimpáticos en el órgano diana tiene que tener receptores de tipo muscarínico. Acuérdense que las vísceras solo tienen receptores muscarínicos para la acetilcolina, no nicotínicos. Los nicotínicos solamente están en el sistema nervioso, ya sea en la unión neuromuscular o ya sea en los ganglios autónomos, ¿ok? Y luego tenemos acá a las fibras postganglionares simpáticas. En el caso del simpático, las fibras postganglionares van a ser noradrenérgicas, ¿okay? Estas fibras van a liberar noradrenalina y por lo tanto los receptores a nivel de los órganos diana van a ser los receptores alfa y beta. Sin embargo, es importante rescatar que el sistema nervioso simpático, además de la cadena ganglionar simpática, va a también incluir dentro de sus referencias a la médula de la glándula suprarrenal, ¿sí? Las fibras preganglionares, que salen sobre todo a partir de los segmentos torácicos T5, T6, T7, T8, se van a proyectar hacia la médula de la glándula suprarrenal y ahí estas fibras van a estimular a las células enterocromafines con acetilcolina. Estas células enterocromafines que forman la médula de la glándula suprarrenal, ¿sí?, se caracterizan porque también tienen receptores nicotínicos, igual que las neuronas ganglionares simpáticas y ganglionares parasimpáticas. Entonces, cuando la acetilcolina llega a la célula enterocromafín, esta lo estimula y la célula produce un neurotransmisor. ¿Cuál es el principal neurotransmisor que produce la médula de la glándula suprarrenal? Adrenalina en un 80%, noradrenalina en un 20%. ¿Ok? ¿Y por qué las células cromafines sí pueden producir adrenalina y los ganglios simpáticos no? Básicamente esto es por la presencia de la feniletiletanolamina metiltransferasa, ¿sí? Esta es una transferasa que hace metilación, ¿ok? Y esta enzima es necesaria para que la noradrena se convierta en adrena. Las neuronas ganglionares simpáticas no tienen la enzima, por eso solo te pueden dar noradrenalina. Pero las células enterocromafines de la médula sí la tienen, por eso casi toda la noradrenalina que se produce a este nivel se convierte en adrenalina. ¿Y por qué es importante que cuando se dé la estimulación simpática se libere tanto noradrena por los ganglios simpáticos como adrena por la médula de la glándula suprarrenal? Básicamente tiene que ver con la afinidad de estas dos hormonas que a su vez son neurotransmisores, ¿ok? La noradrenalina puede hacer efectos alfa y beta, pero su mayor afinidad es con el receptor alfa, ¿ok? La adrenalina puede hacer efectos alfa y beta, pero su mayor afinidad es con el receptor beta, ¿ok? Eso es importante para que lo tengan en cuenta cuando luego lleven farmacología, porque nosotros en medicina tenemos presentaciones sintéticas tanto de adrena como de noradrena. Tenemos ampollitas de noradrenalina, ampollitas de adrenalina. Se supone que las dos me pueden dar los efectos alfa y beta, pero hay una que me va a dar más efectos alfa y otra que me va a dar más efectos beta. Supongamos que yo tengo un paciente que le estoy dando anestesia
y durante la anestesia se me bradicardiza y llega a una frecuencia cardíaca de 40. ¿Sí? Yo tengo dos opciones, o producirle estimulación simpática o producirle bloqueo de la estimulación parasimpática. ¿Sí? En cuanto a la estimulación simpática, ¿sí? Yo le puedo poner adrenalina o noradrenalina. ¿Cuál de los dos sería ideal que le ponga? Adrena. ¿Por qué? Tiene mayor sentido. Porque tiene más afinidad beta y el efecto taquicardizante simpático se da por receptor beta 1. ¿Sí? Entonces me convendría. No quiere decir que si yo le pongo noradrenalina no recuperaría frecuencia. Sí lo va a hacer, pero ¿con quién lo va a hacer de forma más efectiva? Con adrena. ¿Sí? Y la otra opción es que bloquee la respuesta parasimpática, es decir, lo puedo atropinizar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la atropina es un antagonista, ¿sí?, de la acetilcolina que bloquea los receptores muscarínicos y el efecto bradicardizante del parasimpático en el corazón es mediado por el receptor M2. Si yo atropinizo al paciente, la atropina bloquea el receptor M2 y entonces se bloquea el efecto bradicardizante parasimpático. Entonces, dos opciones tengo para revertir la bradicardia que tiene mi paciente. Incluso puedo sumar los dos, es decir, si yo le pongo adrena y no responde con adrena, le puedo sumar la atropina para mejorar aún más la respuesta. ¿Sí? Entonces, farmacología se basa mucho en los receptores. Por eso es que en esta parte, en el sistema nervioso autónomo, no es solamente importante que ustedes sepan, mira, el parasimpático bradicardiza, sino saber por qué receptor bradicardiza. El simpático taquicardiza, ya, pero ¿con qué receptor taquicardiza? Porque los fármacos se van a usar de acuerdo a los receptores. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo un paciente que es alérgico al maní y de pronto come algo con maní y me hace un shock anafiláctico? De pronto se empieza a edematizar la cara, de pronto se empieza a edematizar la laringe, de pronto el paciente se pone pálido, con un papel fría la piel y se desmaya. Vienen los paramédicos y encuentran que está ahí marcadamente hipotenso y con estridor laríngeo. ¿Qué le ponemos? Tengo adrena y noradrena. ¿Qué convendría más poner? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está primando para que el paciente haga edema y haga frialdad cutánea y palidez, hipotensión? Vasodilatación. Y yo quiero evitar esa vasodilatación. Lo que puedo hacer es o vasoconstriñir o bloquear lo que esté produciendo la vasodilatación. Lo más rápido es revertirlo vasoconstriñendo. ¿Sí? ¿Quién sería más efectivo para vasoconstriñir? El efecto vasoconstrictor es por receptor alfa 1. ¿Quién tiene más efectos alfa? La noradrena. Idealmente debería ponerle noradrena. Lo cual no quiere decir que si tengo adrena y le pongo no mejore. Sí va a mejorar, pero mejoraría mucho más si le pongo noradrena. ¿Sí? El problema es que la noradrena, ya lo van a ver más cuando lleven fármaco, para eso tienen que llevar fármaco, tiene efectos dosis dependientes mucho más estrechos que la adrenalina. Entonces cuando nosotros damos noradrenalina siempre lo damos en un medio hospitalario donde podemos vigilar al paciente. ¿Sí? Por eso para shock anafiláctico, para reversión en cualquier sitio, no les damos a ustedes noradrena, les damos ampollas de adrena. Pero cuando el paciente llegue al hospital y ya esté en el medio hospitalario, no le vamos a poner adrena, le vamos a poner noradrena. ¿Sí? Y esas características ya farmacológicas, dosis de tendencia, efectos, tiempos, eso es lo que ya van a tener que aprender en farmacología. Pero aquí es muy importante que entiendan por lo menos que los efectos autonómicos se basan mucho en los receptores en la diana. Por eso su tarea va a ser que para el examen les vamos a preguntar sobre estos efectos y en relación a los receptores. En todos los libros de fisiología tienen tablas donde están las dianas, los receptores y cuál es el efecto simpático y cuál es el efecto parasimpático. ¿Sí? Y los van a tener que memorizar porque eso es básico para toda la carrera de química adelante, sobre todo para fármacos. ¿Sí? Entonces, algo más que nos muestra este gráfico es lo siguiente. A ver, si bien en ambas divisiones yo tengo una fibra pre y una fibra post, sé que la fibra pre en ambas es colinérgica y que lo que difiere entre ambas es la fibra post. Lo otro que hay que tener en cuenta es la longitud de las fibras. ¿Sí?
Acá nos están mostrando que en el simpático la fibra preganglionar es corta y la fibra postganglionar es larga. Y lo opuesto pasa en el parasimpático. La fibra preganglionar es larga y la postganglionar es corta. ¿Por qué pasa eso? Básicamente es por la distribución anatómica de los ganglios autónomos, ¿sí? Los ganglios autonómicos simpáticos están lejos de sus dianas. ¿Por qué? Porque están formando una cadena a los lados de la médula y en algunos casos, específicamente en la parte abdominopélvica, por delante de la columna vertebral, y eso está obviamente muy lejano de las dianas. Eso no pasa en el parasimpático. En el parasimpático, los ganglios están muy próximos a su diana o incluso dentro de la misma diana. ¿Okay? Eso hace que las fibras postganglionares sean bastante cortas y las preganglionares sean bastante largas. Entonces hablemos un poquito de esta distribución anatómica del simpático y el parasimpático. ¿Okay? Sabemos que los centros de control están en el diencéfalo, hipotálamo y en el tronco encefálico, ¿sí? Pero el control periférico del simpático se da por la médula, ¿okay? Y gracias a una estructura en la médula que se llama el aste intermedio lateral, ¿okay? No todos los segmentos medulares tienen aste intermedio lateral. El aste intermedio lateral solo está en los segmentos torácicos y en los primeros segmentos lumbares, ¿okay? A diferencia de los otros segmentos que tienen aste anterior y posterior, estos segmentos van a tener como un piquito entre las dos que se va a llamar el aste intermedio lateral. Y entonces la información que viene del tronco encefálico baja por la médula y se proyecta a esta aste intermedio lateral. Entonces esta neurona que está aquí en el aste intermedio lateral es nuestra neurona preganglionar. Sus axones van a salir por la raíz anterior del nervio raquídeo, igual que la información motora somática que sale del aste anterior, ¿sí? Va a ir acompañando a estas raíces motoras, pero en lugar de seguir la dirección habitual del nervio raquídeo, esto se va a proyectar a la cadena ganglionar paravertebral simpática a través de unos ramos que se llaman los ramos comunicantes, ¿okay? Existen dos tipos de ramos comunicantes: el ramo comunicante blanco y el ramo comunicante gris. Sus nombres hacen referencia a las fibras que los componen, ¿okay? El ramo comunicante blanco está compuesto por fibras predominantemente mielínicas. Entonces, como hay mucha mielina, esto tiene color blanco. En cambio, el ramo comunicante gris, ¿sí?, es una fibra que característicamente carece casi de mielina, tiene muy pocas fibras mielínicas y esto le da este color gris, ¿okay? ¿Y para qué existen estos ramos comunicantes? Para que la información que viene del aste intermedio lateral no siga en dirección al nervio raquídeo, sino se meta a la cadena ganglionar, ¿okay? ¿Y por qué hay dos ramos comunicantes? Porque va a haber dos tipos de información que va a fluir por ellos, ¿okay? Hay una información que, como verán aquí, sale de la médula, ¿sí? Sale de la médula, entra aquí, inmediatamente entra, hace sinapsis acá, ¿ok? Y hay otro tipo de información, no, que entra y que, como verán aquí, sigue para adelante sin hacer sinapsis en el ganglio paravertebral y lo hace, pero lo hace en este ganglio que se llama ganglio periférico prevertebral. Eso solo pasa para la parte abdominopélvica, ¿ok? La parte más torácica alta, en general, las fibras suelen hacer sinapsis directamente aquí. Y entonces, dependiendo si se va a hacer la sinapsis aquí o si nos vamos a saltar la sinapsis, la información va por uno o por otro de los ramos comunicantes, ¿ok? Por el gris o por el blanco. Y entonces acá vemos cómo es la distribución de la cadena ganglionar. Entonces, miren, de la parte torácica, la mayor parte de la información sale del aste intermedio lateral y hace la sinapsis aquí, y entonces lo que estamos viendo salir de aquí ya son las fibras postganglionares, que se dirigen al órgano diana, ¿ok? Pero específicamente en la parte toracolumbar baja, aquí además de esta cadena paravertebral, vamos a tener unos ganglios que están por delante de la columna, como los ganglios celíacos y el plexo hipogástrico, y entonces aquí alguna de esta información pasa por aquí sin hacer sinapsis y recién hace la sinapsis acá, ¿sí? Pero al final lo que sale de aquí ya son fibras postganglionares, ¿ok? Esto es distinto para el parasimpático. Vamos a ver por acá el parasimpático. El parasimpático está formado por un sistema que se llama cráneo caudal o cráneo sacro.
¿Por qué? Porque vamos a tener una distribución de información parasimpática que va a venir del tronco de los pares craneales que tienen núcleos parasimpáticos. ¿Quiénes son estos pares craneales que tienen núcleos parasimpáticos? El tercero, el quinto, el séptimo, el noveno y el 10º par craneal. ¿Okay? De hecho, de todos ellos, ¿cuál es el más importante y relevante en el parasimpático? El nervio vago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vago tiene una distribución amplia de esta inervación parasimpática que se encarga de la inervación del músculo cardíaco, del sistema de conducción cardíaca, se encarga de la inervación del músculo liso de la vía aérea, se encarga también de la inervación del músculo liso y de las glándulas del tubo digestivo, específicamente desde la parte de la faringe para la deglución involuntaria hasta la contracción peristáltica de la parte derecha del colon. Todo eso es inervación del 10º par craneal. ¿Okay? Los otros pares craneales, el tercero, el quinto, el séptimo y el noveno, se encargan básicamente de la inervación parasimpática del músculo ciliar, de las glándulas de la cabeza y el cuello, sobre todo glándulas salivales, nasales y lacrimales. ¿Okay? La característica de estos pares craneales es que tienen ganglios parasimpáticos que no están dentro del órgano diana, pero que sí están bastante próximos a ellos, por lo cual sus fibras convencionales son cortas. Por ejemplo, el ganglio ciliar, que es el que se encarga de la inervación parasimpática del tercer par craneal hacia el músculo ciliar, que produce ¿qué efecto? ¿Qué efecto producía esta inervación parasimpática en el músculo ciliar? Era lo que veíamos cuando hacíamos el reflejo fotomotor, ¿no? La luz que nosotros poníamos y que era captada por el nervio óptico, luego nos daba una respuesta mediada por el tercer par. ¿Cuál era la respuesta? Cuando yo ponía luz. La pupila se constriñe. ¿Por qué se constriñe la pupila? Para no permitir el paso de más luz. Ah, ya, porque si hay mucha luz, la pupila funciona como un esfínter que regula la entrada de luz. Si hay mucha luz, se cierra para que entre menos luz. Si hay poca luz, se abre para que la poca luz que hay pase. ¿Sí? La respuesta de constricción de la pupila es mediada por el parasimpático y por el tercer par craneal. Y eso pasa porque la inervación del ganglio ciliar libera acetilcolina hacia el músculo ciliar, que es un músculo que tiene receptores de tipo M1 y M3. Estos receptores son receptores que excitan al músculo liso, lo constriñen y hacen que la pupila se constriña. Y por eso vemos el efecto de miosis. Lo opuesto hace el simpático, ¿verdad? El simpático va a conseguir más bien la midriasis que necesitamos cuando hay un ambiente de poca luz. Esta midriasis ya no se va a conseguir por el músculo ciliar, sino por los músculos radiales o también llamados dilatadores de la pupila, y es un efecto mediado por el receptor alfa. ¿Okay? Pues es importante que sepan los receptores y los efectos. ¿Okay? El 10º par craneal, en cambio, no tiene los ganglios por fuera del órgano diana, sino tiene los ganglios en el mismo órgano diana. Vamos a ver que las neuronas postganglionales van a estar inmersas en la pared del tubo digestivo, formando el famoso sistema nervioso entérico. Van a estar en la pared de la vejiga, en la pared del bronquio, en la pared del órgano diana. ¿Sí? Para la parte más baja del cuerpo, para la inervación ya de la parte izquierda del colon y de la vía urinaria y la vejiga, vamos a tener la participación del plexo sacro. El plexo sacro es un plexo que se forma por raíces nerviosas provenientes de los segmentos S2 y S3. ¿Sí? Y variablemente a veces también se pueden adicionar fibras de S1 y de S4, pero lo que siempre es constante son las fibras de S2 y S3 que van a permitir la inervación de esta parte final del tubo digestivo y de la vía urinaria. ¿Ok? Entonces ya saben, tienen varias de estas tablitas para que revisen los efectos y sobre todo en relación al receptor. Muy bien, dejamos entonces esta parte del sistema nervioso autónomo solo para mencionarles que en sus seminarios es fundamental que pongan ejemplos de cómo participan el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático en diferentes tipos de reflejos. Por ejemplo, ya hemos estudiado algunos de estos reflejos. El reflejo varoreceptor, ¿sí? El núcleo del tracto solitario puede mediar a veces respuestas simpáticas,
a veces respuestas parasimpáticas. ¿De qué depende que me dé una respuesta u otra? Del estímulo. Es diferente que baje o es diferente que suba la presión para determinar cuál de las dos vías se activa para generar que la presión regrese a su valor normal. ¿Okay? Lo mismo pasa con el reflejo autonómico vesical. ¿Sí? Vamos a tener dos momentos en los cuales el sistema nervioso va a ser complementario. ¿Sí? Durante el llenado vesical, la participación del simpático; durante el vaciado vesical, la participación del parasimpático. Aquí no es que sean opuestos, aquí son complementarios. Es necesario para que la vejiga se llene la participación del simpático. Luego, cuando esta vejiga ya está llena, la participación del parasimpático para evacuarlo y que pueda volverse a darse un ciclo nuevamente de llenado. ¿Ok? Muy bien, vamos a hablar entonces ahora sí del sistema límbico. ¿Por qué llamamos este sistema límbico? Porque inicialmente, cuando se descubrió con Papez, por eso del nombre del famoso circuito de Papez, que permite las conexiones entre todas estas estructuras, se le dio el nombre de límbico porque límbico significa limítrofe. Se creía que lo que formaba este sistema límbico eran todas estas estructuras que estaban entre el límite entre la corteza cerebral y el diencéfalo. ¿Okay? Todas las estructuras que están en el límite, como el hipotálamo, el tálamo, el hipocampo, se creían que eran el sistema límbico. Actualmente sabemos que no es así, que el sistema límbico en realidad está formado por dos tipos de estructuras. Las estructuras corticales, es decir, si hay una parte de corteza que participa de esta regulación de emociones y de conducta, y una parte que en efecto sí es subcortical, que está en el diencéfalo. ¿Okay? ¿Cuáles son las estructuras corticales que participan del sistema límbico? Primero tenemos esto que se llama el giro singular, o también llamado cíngulo o corteza del cíngulo. ¿Sí? La corteza del cíngulo es esta parte de la corteza cerebral que rodea el cuerpo calloso. ¿Sí? Acá lo tenemos un poquito, esta parte de aquí. ¿Sí? Esta parte de aquí es la circunvolución singular, acá lo hemos pintado en color todavía, en amarillo. ¿Ya? ¿Y cuál es la característica de esa circunvolución del cíngulo? Lo más importante que sabemos de esta circunvolución es que las proyecciones de la vía del dolor, las aferencias sensitivas de dolor, además de ir a la corteza somatosensitiva primaria, se proyectan a esta circunvolución singular, y que la proyección a esta circunvolución singular tiene por objetivo generar esa sensación desagradable que nos produce la experiencia dolorosa. ¿Sí? Que incluso puede hacer que desde esta circunvolución singular la información se extienda hacia otras estructuras del sistema límbico, sobre todo hacia el hipotálamo, para activar las respuestas vegetativas que acompañan al dolor. Por eso es que cuando ustedes experimenten un dolor intenso, van a experimentar no solo esa sensación de lo desagradable que es el dolor, que es fastidioso, que es irritante, que es molesto, sino también respuestas autonómicas. Cuando el dolor es muy intenso, puede haber taquicardia, puede haber bradicardia, puede haber hipotensión, puede haber hipertensión, puede haber sudoración, puede haber vasoconstricción, palidez, pueden haber tanto respuestas simpáticas o como parasimpáticas que van a variar de acuerdo a la intensidad del dolor. ¿Okay? La circunvolución del cíngulo entonces está relacionada a controlar funciones afectivas y cognitivas que están vinculadas a estímulos sensitivos, sobre todo al estímulo doloroso. ¿Okay? ¿Qué más tenemos en estas estructuras del sistema límbico en la parte cortical? Hay un área muy importante que se llama la corteza orbitrofrontal. ¿Sí? Esa corteza orbitrofrontal está en la parte más baja del lóbulo frontal, ¿sí? Y sobre todo es parte de esta área que ya hemos visto la semana pasada, se llama el área prefrontal, ¿sí? En realidad es esta partecita de acá, miren, esta parte bien baja del lóbulo frontal y que está justo sobre el bulbo olfatorio, ¿sí? ¿Y por qué es importante esa estructura llamada la corteza orbitrofrontal? Básicamente porque esta corteza orbitrofrontal junto con la circunvolución del cíngulo están relacionadas a la famosa memoria olfatoria y las experiencias sensitivas mediadas por estímulos olfatorios. ¿Sí? La conexión que tienen o está justo sobre el bulbo olfatorio hace que cuando ciertos estímulos olfatorios entran al bulbo olfatorio, además de ir hacia atrás, hacia la corteza temporal para ser interpretados como diferentes tipos de sensaciones olfatorias, la información sube del bulbo olfatorio directamente a la corteza orbitrofrontal y produce cambios emocionales y conductuales en función a las cosas que olemos. ¿Sí? Esto es importante sobre todo en relación a la vía entorrinal que viene desde los
la percepción de feromonas que se da en la parte posterior de la nariz a nivel del vómer. Ahí hay un órgano receptivo vomeriano que envía la información al bulbo olfatorio y lo lanza al sistema límbico para que nosotros cuando leemos una persona recordemos todo lo que esa persona por nuestra memoria sensitiva representa para nosotros. Si esa persona nos agrada, nos desagrada, si la queremos, no la queremos, si lo odiamos, no lo odiamos. Todas esas emociones que las personas generan en nosotros en parte son mediadas por estímulos olfatorios, ¿ok? Y en esto participa esto que se llama la corteza orbitofrontal, ¿ok? Sin embargo, no solamente nosotros nos movemos por estímulos olfatorios, ¿sí? Sino que en realidad nuestras respuestas conductuales emocionales pueden ser mediadas por diferentes tipos de información sensitiva. Es decir, también cuando tú ves a alguien asiste a 3 metros de distancia, solo por verlo puedes sentir esa sensación de desagrado o de agrado con la información visual. Entonces, ¿quién recoge esa información sensitiva que no es olfatoria para generar respuestas emocionales y conductuales? Para eso tenemos otras estructuras corticales. Una de ellas es el giro paripocampal y otra de ellas es el uncus del temporal, ¿ok? El giro paripocampal es una área del temporal que está envolviendo al hipocampo. Cuando ustedes vean los cortes anatómicos del hipocampo, van a ver que hay un tejido que está, del temporal que rodea el hipocampo. Ese es el giro paripocampal. Y el uncus es esa proyección del temporal hacia la parte profunda, ¿sí? La parte uncal. Esas dos áreas reciben toda la información sensitiva no olfatoria, visual, auditiva, táctil, que promueve respuestas emocionales y conductuales. De esa manera, cuando ustedes tocan algo blandito y dicen, ay, mira, esto es blandito como el pelaje de mi perrito, y se motiva la emoción de alegría. O cuando, por ejemplo, ustedes escuchan una canción que les recuerda algo triste, entonces se ponen tristes. Entonces, estas áreas regulan otro tipo de estímulos sensoriales que llevan a respuestas emocionales. ¿Ok? Muy bien. Pero esta es la parte de la corteza. Yo les he dicho que además en el sistema límbico hay una parte subcortical. ¿Qué estructuras están en esta parte subcortical del sistema límbico? De hecho, el eje de todo esto y el centro anatómico y fisiológico de todo esto es el hipotálamo. Por eso está ahí, al centro. Estratégicamente, esto es la conexión entre el sistema límbico, la corteza frontal y el tronco encefálico para la regulación autonómica en el sistema reticular. Pero además del hipotálamo vamos a tener aquí al hipocampo, vamos a tener también al tálamo, sobre todo la parte anterior del tálamo, a los ganglios de la base. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos ganglios basales para la parte motora, dijimos que el núcleo estriado estaba formado por el caudado y el putamen? Hicimos mención a que el caudado no solamente es parte del circuito motor de los ganglios de la base, sino que era también parte del circuito límbico de los ganglios de la base. Eso explicaba por qué en la enfermedad de Huntington, cuando se lesiona el caudado, no solamente aparecen trastornos motores, sino también aparecen trastornos emocionales y conductuales, ¿sí? Entonces, el caudado es una de estas estructuras de los ganglios de la base que está estrictamente conectada a las funciones límbicas, ¿ok? También está este grupo de estructuras que en conjunto acá las han puesto como áreas sectales, pero que en realidad son una serie de estructuras pequeñitas que tienen en común que están justo a la mitad de los 2 hemisferios cerebrales en el diencéfalo. ¿Quiénes son estas áreas sectales? Ahí tenemos, por ejemplo, el septum, tenemos el fornix, tenemos la vénula, tenemos la comisura blanca anterior, tenemos la estría medular y una serie de estructuras que van a identificar ahí en anatomía con los cortes del diencéfalo alrededor del hipocampo. ¿Qué tienen en común todas estas estructuras que están aquí en la línea media y que son parte del sistema límbico? Todas ellas están relacionadas a lo que se llama la memoria emocional, ¿sí? Estas recogen información desde la amígdala y las conectan con los cuerpos mamilares hipotalámicos para generar las memorias emocionales. De esa manera, esto permite que cuando nosotros percibimos algún estímulo sensitivo por la corteza, pues la corteza, gracias a estas conexiones, lo asocia a esta memoria emocional y genera las emociones y sensaciones que experimentamos. ¿Okay? Algo muy importante es tener en cuenta que dentro de estos núcleos sectales, dentro de estos núcleos sectales hay uno que nos interesa mucho estudiar, es el núcleo accumbens, ¿sí? Este no lo van a ver anatómicamente porque es tan
pequeño que no es una estructura identificable por los cortes anatómicos. Sin embargo, nosotros sabemos que existe porque lo hemos visto por neuroimágenes. Cuando nosotros al sujeto experimental le ofrecemos algo que le genere sensación de satisfacción, placer o recompensa, esta zona por delante de la comisura anterior se prende como un árbol de Navidad, ¿sí? Y es el núcleo accumbens, que es un núcleo que recibe eferencias de tipo dopaminérgico de todas las demás estructuras del sistema límbico y que se ha asociado a esa sensación de placer y recompensa. Esta sensación de placer y recompensa favorece que en ciertas personas se produzcan patologías de apego y adicción, ¿sí? Por un tema básicamente de predisposición genética, algunos pacientes tienen esta ruta dopaminérgica mucho más sensible y eso los hace susceptibles ante estímulos que les generan mucha secreción de dopamina, pues se hace esta sensación de adicción que busca repetir el estímulo para mantener la sensación de placer. Y eso explica por qué hay personas que se hacen adictas a los videojuegos, a las máquinas de casino, al fumar, a las drogas recreativas, etcétera, etcétera. Tiene que ver con una predisposición genética. Y justamente viendo que esto es una predisposición genética relacionada a la dopamina, entonces estos pacientes pueden ser tratados con medicamentos que bloquean esta ruta dopaminérgica para mejorar o desensibilizar el proceso de desapego al estímulo que genera esta sensación de recompensa. ¿Okay? Ahora, no todo es malo con el núcleo accumbens. De hecho, nosotros necesitamos este núcleo accumbens porque, como verán ahí en el dibujito, el núcleo accumbens proyecta hacia la corteza frontal. Si no se genera esta sensación de recompensa y de satisfacción en el núcleo accumbens, no se generan las funciones ejecutivas. Es decir, no encontramos razón para qué planificar, organizar, decidir, razonar, ¿sí? Toda esa parte de que primero el sistema límbico genere esta sensación de recompensa, de satisfacción con las cosas que motivan la razón de ser de las funciones ejecutivas. ¿Okay? Justamente para terminar en esta parte del sistema límbico, les sugiero que en sus libros o en bibliografía busquen sobre el caso de Phineas Gage, así como la semana pasada ustedes han revisado el caso de H&M de Henry Molaison en relación a el descubrimiento de los tipos de memoria a largo plazo. El caso de Phineas Gage es un caso significativo que permitió el descubrimiento del sistema límbico y la conexión con el lóbulo frontal en relación a las funciones ejecutivas. Phineas Gage es una persona que en el año de 1940-1950 en Estados Unidos trabajaba en una minera y se produce accidentalmente una explosión y una viga de metal salta y le atraviesa la cabeza, pero específicamente le lesiona el lóbulo frontal. Pasa justo en dirección a la corteza orbitofrontal, lesiona el techo de la órbita, pero no el ojo, pero lesiona estrictamente la corteza frontal y sobre todo esa región orbitofrontal, que es la conexión entre el frontal y el sistema límbico. Entonces, el paciente llega caminando al hospital porque, obviamente, como no se lesionó el tronco encefálico, no se lesionó el sistema reticular, el paciente seguía consciente y despierto, ¿sí? Le sacan la viga, lo operan y todo, y bueno, el paciente se recupera, pero el problema es en el post. Igual que el chico que vimos la semana pasada que se cayó del bicicross, que luego estaba raro cuando regresó al colegio, Phineas Gage, cuando regresa al trabajo, de pronto era una persona impulsiva, ya no respetaba a su jefe, le daba igual si le daban órdenes, no cumplía con su trabajo, era irritable, fácilmente terminaba peleando con sus compañeros de trabajo. Finalmente lo terminan despidiendo de su trabajo y luego termina separándose de su pareja porque no controlaba simplemente sus emociones, una persona irritable y que de pronto le daba igual si trabajaba o no trabajaba porque ya no planeaba, ya no se organizaba, ya no quería, ya no tenía un objetivo en la vida, ¿sí? Y finalmente termina siendo una persona que se aísla socialmente y lo único que le queda para sobrevivir es trabajar como un entretenimiento de circo, ¿sí? Y entonces le mostraba a la gente la vida y lo que le había producido y la lesión, y de eso vivía de las propinas que le daban en el circo.